AMD arregló esto de FSR3 Frame Generation. Nuevos gráficos integrados podrían decepcionar e Intel sigue actualizando su escalador. Filtrador revela las tecnologías de RDNA4 en Ray Tracing para la próxima Play 5. Por cierto, si le das like y te suscribís a este canal ayudas un montonazo. Así que nada, solo eso. Gracias y seguimos. El filtrador de hardware conocido como Kepler L2 nos trae información de cómo será la próxima arquitectura de GPUs de AMD RDNA4 en el apartado de Ray Tracing o trazado de rayos. En esta imagen pueden ver lo que nos muestra Kepler, que acá tenemos más información para detallarla un poquito más. Y acá el sitio web Videocars expandió un poco más la información, aparte de los titulares que nos mostraba Kepler, como motor de intersección de trazado de rayos doble, que esto podría conducir a un mayor procesamiento de GPU para rayos en paralelo, es decir, más potencia básicamente en Ray Tracing. Transformación de nodo a distancia de RT podría permitir que las GPU utilicen geometrías portátiles de manera más eficiente, traducción, rotación e escalado. El nodo 64BRT podría mejorar el procesamiento y requerir menos memoria, lo cual es interesante. La optimización de Ray Tracing Repair podría reducir la carga de cálculo necesaria para calcular las intersecciones de triángulos de rayos, es decir, menos trabajo para que pueda generar un buen resultado. Sí, toda esa información es bastante técnica, lo que queda a ver es cuando llega al mercado. AMD todavía no mencionó nada, no dijo nada sobre RDNA4 ni cuándo llegará para los jugadores, los gamers, el que quiere comprarse una tarjeta gráfica RDNA4. Todavía no hay información sobre eso. Se espera que las RX 8000 se lancen a principios de 2025 y la PlayStation 5 Pro a finales de este año podría ser que se acerque, y ahí es donde veríamos por primera vez la arquitectura RDNA4 si es que finalmente esto ocurre. Aparece el precio en Europa de los nuevos Ryzen 9000. Y es que en una tienda en Francia conocida como PC21 aparecieron los primeros Ryzen 9000 con su precio en euro. Con esto podemos tener un precio aproximado en Europa y posiblemente quizás en España también podría pasar. Pero igualmente esto agarra evidentemente con pinzas, donde el 9600X costaría unos 350 euros o 420 con impuestos incluidos. Mientras que el Ryzen 7 9700X costaría unos 455 euros o 545 con impuestos. Mientras que el Ryzen 9 9900X, unos 468 euros o unos 680 euros con impuestos incluidos. Ahora bien, si hacemos la conversión de estos precios filtrados, dándolo a dólares, serían bastante alto, pero parece ser que el precio real rondaría entre los $300 para el 9600X, $400 para el 9700X y entre los $500 para el 9900X. Disponible una nueva versión del escalador de Intel. Y es que estamos hablando que el escalador de Intel XSS se actualizó a la versión 1.3.1, trayendo consigo nuevas mejoras de estabilidad, aunque no se detalla mucho en las notas de parche. Y es que, como pueden ver en pantalla, la nota de parche 1.3.1 menciona que trae correcciones de errores y mejoras de estabilidad con respecto a la versión anterior, la 1.3.0, que ya saben que funciona muy bien. Y como siempre, Intel sube la última versión en su GitHub, que les voy a dejar el link en la descripción, y si quieren lo pueden probar, y acá les enseño cómo hacerlo. Sinceramente esto lo estoy grabando en el momento, y esto de las correcciones de errores, como ya saben, no hay mucho detalle, por lo tanto no sé qué tanto va a cambiar, pero si tenés curiosidad también lo podés probar. Acá, ¿qué vas a hacer? Vas a poner acá activos, vas a descargarlo por acá en este zip, y yo no lo descargo porque ya lo tengo, pero lo bajás y después lo descomprimís quedándote esta carpetita. Y yo voy a abrir, por ejemplo, Marvel Spider-Man, que tiene la última versión de Intel XSS, la 1.3.0, y se la vamos a actualizar a la 1.3.1. Así que el Miles Morales, vemos que tiene este archivito por acá, que es el libxss. Este es el archivo que tenemos que actualizar. Está el 1.3.0. Este le vamos a guardar, así que lo copiamos y lo guardamos acá por si se llega a romper algo del juego, ¿sí? Por X motivo, siempre hacer un backup, así que este ya queda acá y acá tenemos guardada la versión vieja. Entramos a la carpetita del 1.3.1 y buscamos a donde dice bin, ¿sí? Entramos acá adentro y acá tenemos el mismo archivito, ¿sí? Pero esta es la versión 1.3.1. Y esto lo copiamos y lo pegamos en la carpeta donde estaba este archivito en Spider-Man Miles Morales. ¿Lo puedes hacer en otros juegos? Sí. Recomendable que sea la última versión, 1.3.0, para así tenés todas las opciones. Por eso te digo, esto es más que nada para testearlo. Y ya una vez que lo tenemos, lo pegamos, vemos que tenemos la 1.3.1, la nueva versión, y ahora sí podemos abrir el juego. Acá vemos que tenemos el nativo y todo eso, gráficos en alto, y lo vamos a probar así. Y acá ya estamos dentro del juego en la primera parte. Acá estoy esperando a que se caiga. Recuerden lo de la estabilidad temporal de Intel, cómo lo manejaba. Bueno, el nativo Anti-Aliasing parece que lo está manejando muy bien. Acá siento que la mejora está igual que la versión anterior, posiblemente. Sí, si quieren ver la diferencia entre Intel y también FSR3 en lo que sería la estabilidad temporal, les dejo el video en la descripción.
revisión, pero ahí es donde vemos donde Intel la verdad que destaca un poco más que FSR 3.1 en este caso, pero bien, por lo menos la calidad gráfica de Intel está decente, y en este caso no estamos utilizando generación de fotogramas, solo XSS Native Anti-Aliasing, pero en principio lo veo bien. Ahí ya les dejé la descarga, la instalación es la misma, es cambiar el archivo por la versión actualizada, cumple su función. Probé los últimos drivers de AMD y mejoré FSR 3 con anti-lag. Bien, en el video pasado esto ya parece un tremendo bucle. Habíamos visto que los drivers de AMD se actualizaron, pero no pudimos probarlo de anti-lag, donde en teoría habían mencionado que esto habría mejorado. El anti-lag junto a la generación de fotogramas de FSR 3 tendría que funcionar mejor. Ven como anti-lag off funciona bien, pero cuando activamos anti-lag bajan los FPS, se ve mucha tartamudez acá en estos paroncitos que ven por acá, entonces eso debería estar corregido, así que lo vamos a probar en este video. Primero lo primero, te muestro los drivers de AMD, la RX 6600 XT y la versión última, la 24.7.1, donde trae esta corrección de FSR 3 con generación de fotogramas. Al utilizarlo con anti-lag no debería tener problemas, ya que hubo mejor. Acá tenemos anti-lag apagado. El juego funciona bien, 120 FPS, los milisegundos son muy estables, o sea, tranquilamente se puede jugar así. Es más, ni siquiera sería necesario activar el anti-lag porque la latencia, esta cantidad de fotogramas no es nada relevante. Activamos anti-lag en este lado, ahí lo dejamos, cerramos la ventanita esta y vemos que sigue estable. Nos vamos a mover y se siente muy bien. Sí, antes recuerdan lo que les mostré al principio, bajaban 50 FPS, pero había muchos tironcitos en los milisegundos. Bueno, eso ya no ocurre, el funcionamiento es correcto, así que sí, hay una mejora, no falla como antes, así que se agradece. Con una corrección de drivers han logrado que esto funcione muchísimo mejor. Los nuevos gráficos integrados de AMD podrían ser igual que los anteriores. Y es que, como siempre, esta información tómenla con pinzas. Los nuevos gráficos integrados de los Ryzen i9 365 con los 880M podrían tener el mismo rendimiento en potencia que los 780M que ya conocemos hoy en día. Y es que, según datos filtrados en Geekbench, podemos ver esta Asus ZenBook S16 con el procesador que ya mencionamos, con los gráficos 880M, obtuvo en esta filtración 30.521 puntos de Geekbench 6.3.0. Un puntaje muy bueno, pero lo podemos comparar con lo que ya dijimos, los 780M, donde obtuvo 30.151 puntos. No hay un salto muy grande, diríamos que son muy iguales. Ahora bien, hay que ver que esta filtración finalmente sea real, todo apunta a que sí, porque siempre pasa lo mismo. Igual como siempre, tómelo con pinzas. El rendimiento real en videojuegos, ahí puede cambiar la cosa, puede ser. Eso lo tendremos que ver cuando salgan y me gustaría ver la comparación. Ahora, si queremos un salto más grande, deberíamos apuntar al 890M, que ahí sí parece ser otra cosa más interesante. Y no solo eso, sino que ya la brecha entre gráficos de escritorio con gráficos integrados de portátiles está siendo mucho más corta. Mira, el rendimiento de la 890M está muy cerca de la RX 480 y muy cerca también de la GTX 1650 Ti de escritorio. Esto acorta más la brecha, tenemos cada vez menos consumo energético y más rendimiento en gráficos integrados. Así que esto llama mucho la atención. AMD consigue traer una mejora a su generación de fotogramas. Y es que si recordemos algo que había muy molesto en juegos como Avatar, y acá agradezco a Ubisoft que nos prestó este juego para poder traerlo en esta revisión, vemos que el HUD en Avatar fallaba mucho con la generación de fotogramas, era bastante molesto. Sí, cámara lenta, todo lo que quieras, pero también se ve en el mundo real, cuando está todo más tranquilo. Y eso es un problema que tiene generalmente FSR 3 Flame Generation, que Nvidia lo hace muchísimo mejor gracias a la implementación con el HUD de DLSS 3, pero esto es positivo, ya que AMD ha corregido en Avatar este problema tan grave visualmente que tenía junto a la generación de fotogramas. No sé si en todos los juegos, pero lo he encontrado en Avatar. Bien, lo que quiero hacer ahora es exagerar el problema que tiene la generación de fotogramas de FSR 3 para que lo puedan ver y tenerlo de ejemplo y ver cómo AMD lo ha corregido en Avatar. Ahora estamos con la generación de fotogramas activado. El HUD la verdad que es inexistente acá, está muy vacío, pero cuando seleccionamos algo, un elemento en el mapa, ¿sí? Nos aparece la emisión, ¿ok? Y la emisión nos va a aparecer arriba a la izquierda, como lo pueden ver. Y hay una transparencia y la generación de fotogramas de FSR 3 tiene problemas con las transparencias. Entonces el HUD transparente da problemas, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es exagerarlo. Estamos a 100 FPS. Si yo lo bloqueo y lo pongo a 30 FPS con generación de fotogramas, es el peor problema que podés tener. Así que así no se debería usar. Por lo tanto tenés mucha latencia y todo. Pero además de eso, podemos ver y presenciar el problema de la generación de fotogramas con el HUD, ¿sí? Entonces ven esa aureola transparente que es bastante grande y rompe mucho la imagen, ¿sí? Yo la voy a dejar un tiempito ahí y cuando desaparezca van a notar que no hay problema, porque solo pasa cuando está el HUD presente, ¿sí? Ahora está por desaparecer
ahí ya desapareció y pueden ver que ahora funciona mucho mejor. No hay problemas porque no se compromete el HUD con lo que tenemos de fondo en el juego. Bien, ese es un problema que tiene AMD con la generación de fotogramas, que en Avatar ya está resuelto. Bien, ahora estamos en Avatar y donde el ejemplo anterior les mostraba con Avatar que viendo el HUD fallaba mucho, ahora podemos ver que la verdad que no falla. El HUD ahora está mucho más estable. Acá vamos a ver perder un poco más de vida para que sea un poco más alto el HUD, pero vemos que está muy estable, nada que ver a lo que era anteriormente con ese problema gráfico, ese detalle gráfico al utilizar generación de fotogramas. Sí, ahora mismo le estoy haciendo zoom en la parte de abajo para que lo puedan ver, que nada que ver a lo que era anteriormente. Así que lo que hay que hacer es corregirlo para los demás juegos. En otro juego donde ocurre es The Last of Us, pero The Last of Us es donde mejor está trabajado el HUD. Es muy pequeño, tenés que tener el ojo muy atento a esos pequeños detalles, pero acá sí era bastante notable y ahora está corregido, lo cual también se agradece un montón. Y ya de paso te comento que Avatar tiene su nuevo DLC de Skybreaker, que bueno, llama muchísimo la atención, y nuevamente gracias Ubisoft por prestarnos este juego para poder hacer esta pequeña reseña, que sí, a mí me sirve un montón para poder traerles toda esta info de la generación de fotogramas, que ahora está mejorado. Sí, estoy corriendo por todo el campo para que puedan ver el HUD y no está fallando, así que por ese aspecto ha sido resuelto en este título y esperemos que lo utilicen como ejemplo para los demás juegos.